Mis hermanos, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Quiero pedirles el favor, me acompañen a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, para que el Señor a través de su Santo Espíritu nos ministre, nos llene, nos fortalezca y nos permita entender el mensaje que Él tiene para nosotros esta noche. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, dándote gracias en todo momento y en todo lugar, Padre Santo, por todo lo que tú haces y lo que harás en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias esta noche porque tú nos guardas, porque tú nos sustentas, porque tú nos bendices, Padre. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seas tú, Señor, llenando, Señor, nuestro espíritu con tu presencia, Dios, y permitiendo, Señor, que la palabra que tienes para nosotros esta noche, Señor, se haga rema en nuestras vidas, Señor, que podamos guardarla, Señor, en nuestro corazón y poderla exponer en el momento en que tú lo determines así, Señor, para que muchos te conozcan y muchos procedan al arrepentimiento para que tú los salves, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el título que le he dado a este mensaje esta noche es Responsables del mensaje de salvación. Y ese mensaje nos lo regala el Señor esta noche en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos 13 al 17, que me permito leer. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Hermanos míos, el apóstol Pablo estaba informado, digámoslo así, de una oposición que se había levantado en la iglesia de Tesalónica, tanto que dice la palabra en el contexto anterior que muchos creían que el arrebatamiento ya se había dado, que el Señor Jesucristo ya había venido por su iglesia y que los que quedaban no tenían esperanza. Entonces el apóstol Pablo, en base a estos argumentos de la oposición, simplemente dice en el verso 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Es Pablo en su obra evangelística preocupándose por aquellos que han sido afectados por el mensaje del Evangelio. Es Pablo con sus compañeros de milicia, como le llamaba él, dando gracias a Dios por el resultado de su obra misionera, como lo ha hecho en las diferentes cartas y epístolas escritas por él, siempre iniciando en los primeros versículos con una palabra de acción de gracias a Dios por los creyentes. Pablo se enteró de que en Tesalónica se levantaba un movimiento de oposición y comenzó a preocuparse por aquellos que él creía estaban firmes en la fe. Y a través de esta porción les mostraba cómo él estaba pendiente de ellos, orando siempre a Dios por cada uno de ellos y haciéndoles saber los beneficios o recordándoles los beneficios que recibimos además de la salvación. En el verso 13 encontramos tres verdades que afirman en la fe
a aquellos que hemos sido afectados por el Evangelio de Salvación. Y el primero de esos es cuando dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a la carta a los Efesios. En el capítulo 1 y los versos del 4 al 6, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 dice: ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos versos de la epístola a los Efesios tienen un significado muy importante para la iglesia, especialmente al leer con detenimiento el verso 5, donde habla de la predestinación. Yo quiero detenerme aquí un momento, mis hermanos. Aquí no se refiere a la persona en sí, sino al propósito por el cual la persona es escogida. Es decir, que Dios fija el destino de antemano con un propósito definido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plan salvífico de Dios, allá en la eternidad, Dios quería que toda la humanidad sea salva, que todos se salven. Pero hay algunos que lo rechazan, o que lo rechazaron, o que lo rechazarán. Esta palabra, algunos aplican esta palabra para torcer, para manipular y para usarla de manera inescrupulosa, como algunas sectas conocidas. Algunos se apoyan en esta palabra de la predestinación para subyugar, para dar palabras de ánimo a personas sin saber que están tomando mal esta palabra. La predestinación no es sino que Dios quería que toda la humanidad fuera salva. La salvación es para todos, porque Él no hace acepción de personas. Lo que ocurre es que algunos, como dije antes, por no decir muchos, rechazaron la gracia, o rechazan la gracia, o rechazan la salvación. Se negaron a aceptar ese regalo de la salvación porque creen que es un acto religioso. Otros, porque sus actividades mundanas no se podrán llevar a cabo como ellos quieren y prefieren rechazar la doctrina de Cristo y seguir en la falsa libertad que el mundo les ofrece. Es decir, se aferraron o se aferran o se están aferrando a lo material. No creen en una vida después de la muerte. No creen que Jesucristo va a venir por la iglesia y que la va a llevar al cielo y que vamos a estar allá por la eternidad. Simplemente aplican el dicho de que comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Noé, y eso era lo que pasaba en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Se dedicaban a vivir únicamente en lo material, en lo físico, pero no tenían en cuenta que había una promesa espiritual, que había una promesa de salvación y de vida eterna en la eternidad, El Señor Jesucristo dijo que había venido a salvar lo que se había perdido, es decir, a toda la humanidad. Pero comenzando, digámoslo así, comenzando por Israel. Cuando leemos allá en Juan 1:11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy hay una moda en la juventud, que es la moda de ser ateo. Uno le pregunta a los jóvenes en la calle si quiere aceptar a Cristo, si quiere aceptar el Evangelio de salvación, y simplemente dicen: yo no creo en Dios. Porque sus corazones se han endurecido. El momento que vivimos lo está aprovechando el enemigo para enfriar los corazones de aquellos que han creído y para endurecer a los que aún no han querido creer.
La otra palabra, la otra verdad que encontramos en el verso 13 es la santificación por el Espíritu. Y quiero que vayamos otra vez a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versos 13 y 14, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra nos enseña que este acto de santificación no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y tampoco con la unción del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con el nuevo nacimiento, y la unción tiene que ver con el recibir el poder, que el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el sello del Espíritu Santo es el acto de apartar, de marcar como hijo de Dios al creyente, y luego sí vendrá el nuevo nacimiento, y luego sí vendrá el proceso de la unción. Pero cuando dice que fuimos sellados, y cuando el Señor habla de que nos selló, es simplemente que nos marcó, y cuando nos marcó nos apartó, y cuando nos apartó simplemente es para que nosotros pudiésemos ser salvos por la gracia de Dios. La santificación en sí es un proceso, pero todo proceso tiene un inicio, y el inicio de la santificación es el momento en que la persona acepta el señorío de Cristo sobre sí. Y es ahí cuando Dios aparta, es decir, santifica, porque santo quiere decir apartado para. Y nosotros hemos sido apartados para salvación y para vida eterna. Dice la palabra que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad. Viene a mi memoria cuando un predicador le hizo una pregunta a una persona que refutaba esto, y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando Cristo te estaba apartando? Ni siquiera había nacido la persona, ni siquiera habíamos nacido nosotros, no estábamos en ningún plan, solamente en el plan de Dios. Dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad. Dios se propuso que todos los seres humanos fuesen santos, y para que nosotros fuésemos santos, Él tenía que salvarnos, Él tenía que ir a la cruz y dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros recibiésemos lo que estamos hablando en este momento, la santificación por el Espíritu. Apartados para alabanza de la gloria de su gracia, como dice la palabra en Efesios 1:6. Pero reitero, muchos rechazaron la gracia, muchos rechazan aún la salvación, porque su corazón se ha endurecido. En el verso 14 de Efesios habla de las arras, y esto tiene que ver con la fidelidad de Dios y su propósito, ya que se constituye el sello del Espíritu Santo como una garantía de su palabra. Sello que garantiza que lo prometido por Dios se cumplirá. Pues en Hebreos 6, 17 y 18 leemos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y el 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esas dos cosas inmutables por las que Dios interpone juramento es: una, su nombre. No hay uno mayor que Él por quien jurar, y por eso Dios juró por su nombre. Y segundo, por su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. La tercera verdad que encontramos en ese verso 13 de 2 Tesalonicenses es la fe en la verdad.
Y quiero que vayamos a la misma carta a los Efesios, en el verso 13, 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allá en Romanos leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios dice que habiendo oído el evangelio de la verdad, es decir, la palabra de verdad, porque Pablo habla en Gálatas 1:7 que dice que no que haya otro evangelio, es decir, la verdad es una, es absoluta de parte de Dios para nosotros. La palabra de verdad es el evangelio que encontramos en la Biblia, el que se nos predicó, por el que llegamos nosotros al conocimiento de la verdad, y es el evangelio que nosotros debemos predicarle a los que están afuera. La fe en la verdad es el evangelio de la salvación, es la buena noticia de parte de Dios para el pecador. Es la paciencia de Dios manifestada en la palabra del evangelio para todo aquel que cree. Es a través del evangelio que recibimos el llamado, el cual tiene un propósito definido, que es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15 de 2 Tesalonicenses: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, dice la palabra, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. El mensaje nos motiva a estar firmes reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Es decir, habla de la obediencia a la doctrina que se imparte por medio de congregarnos. La doctrina que recibimos cuando nos congregamos es la doctrina que el Señor está diciendo aquí, que nosotros tenemos que aceptar y afirmarnos en ella. Enseñanza que recibimos de dos formas: una, por la lectura de la palabra, y dos, por el oír el mensaje dado a través de nuestros pastores y maestros. Es necesaria en nuestra obra de evangelistas preocuparnos por todos aquellos que han sido llamados a la salvación, para que sean afirmados sus corazones y lleguen al final a la meta del supremo llamamiento, como dice Pablo, y reciban la corona de vida prometida a todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, se nos da una palabra de aliento, nos motiva a esperar el cumplimiento de las promesas en el cielo, y en tanto que esto ocurre, nuestro testimonio atraerá a otros a recibir también la gracia que tú y yo hemos recibido. Es necesario, como lo hizo Pablo, preocuparnos por aquellos que han recibido las buenas nuevas de salvación. Estar pendiente de ellos, qué ocurre en sus vidas, qué necesidades espirituales tienen, para que podamos nosotros como hermanos, como iglesia, como familia, unirnos a ellos y fortalecerlos en fe, y fortalecidos todos en fe, clamar al cielo para que Dios responda, para que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras vidas, y cumplir así con el mandato que dejó el Señor allá en Mateo 28:20, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como discípulos, como hijos, como creyentes. No vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, no vamos a obrar en lo que sabemos, sino que Él dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, a través de su Santo Espíritu, recordándonos todo aquello que Él nos ha hablado, todo aquello que Él nos ha entregado a través de su palabra, para que nosotros podamos extender su reino,
para que cuando Él venga sean muchos los que se salvan. Por eso damos gracias a Dios en esta hora. Hermanos míos, demos gracias a Dios. Si este mensaje ha sido grato a su vida, dele gracias a Dios. Y si puedes compartirlo, hazlo. Y si puedes afectar a otros con esta palabra, hazlo, porque el Señor estará contigo en todo momento. Padre Celestial, en esta hora, Señor, reconocemos tu gracia, tu grandeza, tu poder y tu misericordia, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos permite, Señor, disfrutar de tu palabra, disfrutar del mensaje que tienes para nosotros cada día, Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.